A ver, piensen en esto por un momento. Dos estudiantes se van de viaje y de repente simplemente desaparecen, se esfuman. Lo que sus familias no podían ni imaginar es que su búsqueda, esa búsqueda desesperada por encontrarlos, iba a desatar una batalla legal como ninguna otra. Esta es la increíble historia de cómo un caso de desaparición forzada puso en jaque a un país entero y, de paso, cambió para siempre las reglas del juego en los derechos humanos a nivel mundial. Bueno, aquí es donde arranca todo. Es el 11 de diciembre de 1981. Dos estudiantes, Francisco y Yolanda, cruzan la frontera hacia Honduras. Según los registros oficiales, al día siguiente ya se habían ido, camino a Guatemala. Pero algo no cierra, ¿verdad? Porque casi de inmediato los informes de Honduras y Guatemala empiezan a chocar. Lo que debería ser un trámite de migración súper simple se transforma en un verdadero laberinto de contradicciones. Y en cuestión de semanas, la única cosa clara es que nadie tiene la menor idea de dónde están. Ok, para entender bien este caso, lo vamos a desglosar como si fuera un drama legal en varios actos. Vamos a ir desde el misterio de la desaparición, pasando por la estrategia del Estado para defenderse, hasta llegar a la respuesta. Una respuesta histórica de la Corte que lo cambió todo. Bien, empecemos con el primer gran problema, el papeleo. Porque en vez de ayudar a aclarar las cosas, los informes oficiales de los gobiernos lo único que hicieron fue enredarlo todo. Y es que, a ver, si las versiones oficiales se contradicen, ¿a quién se le cree? Pero más importante aún, ¿cómo se supone que se va a encontrar la verdad en medio de todo ese caos? Es que, miren esta tabla. Es un desastre. Honduras primero dice, no, aquí nunca entraron. Y al rato cambian la versión a, sí entraron, pero ya se fueron. Y Guatemala, exactamente lo mismo. El único que mantiene una versión coherente es Nicaragua. O sea, desde el minuto 1, la información oficial era un callejón sin salida. Era literalmente imposible seguirles el rastro. Y aquí es donde la cosa se pone seria, de verdad, porque esto ya no es solo una familia pidiendo respuestas. No, ahora tenemos a un organismo internacional, la Comisión Interamericana, que lleva al Estado de Honduras ante una corte. Y la acusación es gravísima, violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la libertad. O sea, esto ya era una pelea de pesos pesados, en toda regla. Y la respuesta de Honduras fue, la verdad, bastante inesperada, porque en lugar de enfrentar las acusaciones sobre los estudiantes, su equipo de abogados hizo una jugada completamente distinta. Su estrategia fue atacar el caso, no el fondo, sino la forma. Argumentaron que por puros tecnicismos legales, la Corte ni siquiera debería estar viendo este asunto. Y ojo, no fue solo un argumento. Lanzaron una ofensiva total con 5 objeciones. Cada una era un intento de desviar la conversación, dejar de hablar de la pregunta clave, ¿dónde están Francisco y Yolanda?, para enredar todo en un laberinto de burocracia y procedimientos. El objetivo era clarísimo, tumbar el caso por tecnicismos antes de que el juicio real pudiera empezar. Ok, Honduras ya movió sus fichas. Ahora, toda la atención se centra en la Corte. Vamos a ver cómo respondieron, punto por punto, desarmando esta estrategia y dejando muy claro que no se iban a dejar enredar en tecnicismos. El primer argumento de Honduras fue muy directo. Miren, a la comisión se le olvidó un papel. Básicamente dijeron que nunca hubo una declaración formal que dijera, este caso es admisible. Y según ellos, esa omisión, por pequeña que pareciera, invalidaba todo el proceso. El caso debía ser desechado y punto. Pero la Corte no lo vio así. Su respuesta fue, en esencia, que las acciones hablan más que las palabras, o que los papeles. Desde el momento en que la comisión empezó a procesar el caso y a pedirle información a Honduras, ya lo estaba tratando como admisible. La Corte dijo, vamos a enfocarnos en lo importante, en la sustancia, no en una formalidad burocrática. El segundo punto de Honduras, se saltaron un paso clave, el arreglo amistoso. La defensa del Estado era que, por protocolo, la comisión estaba obligada a intentar una negociación, a buscar una solución pacífica antes de llegar a la Corte. Y como no lo hicieron, pues el procedimiento estaba viciado. De nuevo, la Corte usó la lógica. A ver, un arreglo amistoso es una herramienta, no una obligación. Y además, solo tiene sentido cuando las dos partes están dispuestas a ceder.
¿Cómo se va a negociar una solución amistosa en un caso de desaparición forzada, donde el Estado, para empezar, niega que haya pasado algo? La Corte lo dejó claro. En un caso así de grave, no se puede obligar a nadie a una negociación que no va a ninguna parte. El tercer ataque de Honduras fue este. Nunca vinieron a investigar aquí, en el lugar de los hechos. El argumento era que la comisión tenía que haber hecho una investigación in loco, o sea, en Honduras, para ver las cosas por sí misma. Sin esa visita, decían, el caso no tenía bases sólidas. Y la respuesta de la Corte fue muy parecida a la anterior. Dijeron que una investigación en el terreno, igual que el arreglo amistoso, es una herramienta que la comisión puede usar si lo considera necesario. No es un requisito indispensable. El mensaje se repetía. Estas son opciones para buscar la verdad, no obstáculos burocráticos para impedir la justicia. Bueno, el cuarto argumento se puso un poco más técnico. Tenía que ver con los artículos 50 y 51 de la Convención. En resumen, Honduras acusó a la Comisión de haber manejado mal los tiempos y los informes. Decían que se habían apurado para llevar el caso a la Corte sin seguir el procedimiento al pie de la letra. Y aquí la respuesta de la Corte fue brillante, porque revisaron los tiempos y se dieron cuenta de algo muy interesante. Cualquier retraso que hubo fue porque Honduras mismo pidió una reconsideración, o sea, el propio Estado había alargado el proceso. Y la Corte dijo, un momento, un Estado no puede quejarse de retrasos que él mismo provocó. Fue una forma de decir, no pueden usar sus propias acciones para frenar la justicia. Y con eso llegamos a la última objeción, la más compleja. Esta no es solo un tecnicismo, va mucho más allá. Toca el núcleo de cómo funciona la justicia internacional y nos enfrenta a una pregunta fundamental. El dilema es este. Hay una regla de oro en el derecho internacional que dice que primero hay que agotar los recursos internos, o sea, intentar en los tribunales de tu propio país. Pero ¿qué pasa cuando esos tribunales no funcionan? ¿Qué pasa si la gente siente que buscar justicia en su país es inútil? ¿Sigue siendo obligatorio cumplir con ese paso? Y aquí las dos posturas no podían ser más opuestas. Por un lado, Honduras decía, la regla es la regla y no se la pueden saltar. La familia nunca intentó nada en nuestros tribunales. Y por el otro lado, la comisión decía, un momento, la regla no aplica si no hay justicia real a la cual acudir. No se le puede pedir a la gente que participe en una farsa. La solución de la Corte fue, de nuevo, una movida maestra. Dijeron, ¿saben qué? No podemos decidir ahora si los tribunales de Honduras son efectivos o no. Es imposible saberlo en el vacío. Así que decidieron unir esta objeción al caso principal. En otras palabras, vamos a escuchar toda la evidencia sobre la desaparición y al mismo tiempo vamos a escuchar la evidencia sobre el sistema de justicia. Las dos cosas están conectadas. Y esta decisión, que parece muy técnica sobre cómo manejar una objeción, bueno, terminó siendo importantísima, porque lo que se decidió en 1987 en este caso sentó un precedente que iba a definir las reglas para las próximas décadas en toda la región. Pensemos en ese año, 1987. La Corte Interamericana de Derechos Humanos básicamente trazó una línea en la arena. El mensaje que enviaron fue potentísimo. Nuestra misión es proteger a las personas, no validar trámites burocráticos. La justicia de verdad está por encima de cualquier formalismo. Así que para resumir, lo que este fallo logró fue construir una especie de muro de contención legal. Se aseguró de que los estados no pudieran usar los tecnicismos y la burocracia como un escudo para evitar rendir cuentas. Abrió la puerta para que la justicia pudiera seguir adelante, incluso cuando el camino estuviera lleno de obstáculos. Y este caso, al final, nos deja con una pregunta que va más allá de lo legal. Una pregunta que resuena hasta hoy. Cuando los procedimientos se convierten en una excusa para negar la justicia, ¿de quién es la responsabilidad de abrir paso? Es una reflexión muy potente sobre el verdadero propósito de la ley.